Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ya hacía tiempo que tenía el podcast un poquito abandonado, la verdad. Así que toca retomarlo. Algunos de vosotros me habéis comentado que a ver cuándo volvía, qué tal, que os gustaba. Así que, como siempre, intento poder sacar tiempo para, bueno, para que estéis todos contentos, ¿no? Y al final yo sé que os gusta, así que bueno, pues aquí estamos, ¿no? Hoy vamos a hablar de algo que creo que es bastante importante y es el tema del hate, ¿no? Que es el tema del hate que hay detrás de todo lo que realmente todos estamos expuestos al hate. Pero no es lo mismo el hate que teníamos, por ejemplo, hace unos años antes que existiera no el internet, porque el internet existe desde hace muchísimos años, sino el hate que existe desde que tenemos redes sociales, desde muchas otras cosas, ¿no? Entonces, sobre todo, os quería comentar también cómo se lleva el hate detrás, ¿no? De un creador de contenido, ¿no? Me podría decir, ¿no? Al final, un poquito que soy creadora de contenido, ¿no? Llevo ya más de 2 años creando contenido público, el cual hace que, bueno, que una ya más o menos sepa por dónde van los tiros y cómo están las cosas. Y no solo, por ejemplo, en mi canal, sino hate que veo yo en otros canales, en streamers, en youtubers, en instagramers, ¿no? Es que hay tantas plataformas que no acabaría en tuiteros, bueno, esto sería un no acabar, ¿no? De plataformas, TikTok, en fin, demasiado. Pero yo sí que puedo contar mi experiencia personal, lo que yo he vivido, ¿no? Comentarios feos, reacciones feas. Y me parece, creo que hay bastante cosa. Y sobre todo, creo que hay bastante diferencia entre si creas contenido siendo chica y si creas contenido siendo chico a la hora de recibir hate. Y ahora os contaré el porqué de ello, ¿no? Vamos un poquito porque obviamente yo con todas estas cosas siempre busco información, ¿no? Y he estado buscando bastante información a raíz de esto, ¿no? Del tema del hate, realmente cómo se ha originado, de dónde ha salido y bueno, al final pues qué es lo que lleva a las personas a tener como ese odio, podríamos decir, ¿no? Por otros creadores de contenido, por otras personas que les haga escribir algo malo hacia la persona, ¿no? Algo malo que a veces no tiene quizá nada que ver con el vídeo o se ve claramente que es un comentario con odio, que es sin respeto, que es sin educación, con lo cual creo que a eso yo lo considero hate, ¿no? Aparte de lo que te pueden decir, por ejemplo, en privado o por otras redes sociales, ¿no? Con lo cual, a raíz de buscar información sobre todo esto, una de las cosas que he encontrado ha sido sobre unos psicólogos, ¿no? Bueno, que estuvieron mirando a ver realmente qué podía ser, ¿no? De dónde podía provenir el hate este, ¿no? Entonces, una de las cuestiones podría ser la cuestión de envidia, que podría ser, porque yo pienso, por ejemplo, de mí. ¿Quién puede tener envidia de mí? Pues nadie, no sé, es así, ¿no? Pero igual que de mí, lo pueden tener de otras personas, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso personal, yo sí tengo envidia de quizá otros creadores de contenido, Sí, podría decir que tengo envidia, pero es una envidia, yo creo que es sana. Sí, yo creo no, es sana. Es sana. Con lo cual, ¿eso qué significa? Pues que yo me alegro por los demás. Yo veo a creadores de contenido que quizá, por ejemplo, han conseguido ir, yo que sé, a una PLBN, que podría ser uno de mis sueños algún día, ¿no? Tampoco es algo que digas, wow, es mi objetivo en la vida. No, la verdad, tengo otros objetivos, pero sí que podría ser algo, pues, algo muy chulo, ¿no? Al final, yo creo que es algo que todos nos gustaría, ¿no? Y, por ejemplo, pues si veo que a otro creador de contenido lo invitan, pues yo me alegro un montón, pienso, ostras, pues
qué suerte, y bueno, no qué suerte, ¿no? Te la habrás currado para estar ahí, ¿no? O sea, te la habrás trabajado. Con lo cual, pues me alegro bastante. Entonces, todo esto venía a raíz de las cuestiones de envidia, ¿no? Que es lo que decía la psicóloga de la información que he encontrado, ¿no? Que decía, al final en Internet vendemos una imagen irreal de nuestra vida, eso puede disparar el odio injustificado. Exacto. Si me seguís normalmente, os daréis cuenta que hace como, por ejemplo, unas 3 semanas, creo, un par de semanas, no sé si fue la semana pasada o la anterior, ¿no? Que hice un vídeo, me desperté, bueno, me desperté, no podía dormir, para variar, mi no dormir y mi insomnio, y entonces me desperté y simplemente, pero iba sin gafas siquiera y todo, y cogí el móvil y simplemente hice un vídeo como lo más casero que se podría decir, o sea, cero edición, simplemente le di al play, empecé a hablar de cosas y cuando lo paré lo subí y pensé, y pensé, cuando me levante lo quito, y cuando me levanté había tantos mensajes que dije, bueno, no lo quites, Mayalen, porque solo si a una persona le ha servido, estaré contenta, ¿no? Y ese vídeo, en razón, venía a ser porque era una forma, ¿no?, que quería motivar, ¿no?, a las personas, ¿no? Y una forma de decir que es que no todo lo que se ve en Internet es genial. Quizás, por ejemplo, ¿no?, yo, como sabéis, todos los sábados y los fines de semana hago directos, y hago directos pues para estar cerca de vosotros, pues para que tengáis esa como facilidad, ¿no? Con vosotros, cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta, o simplemente reírnos un rato y hablar de cualquier cosa, ¿no? Que es algo que a mí me encanta, ¿no? Al final, pasar un rato entretenido, ¿no? Entre una pequeña familia, ¿no?, que tenemos ahí, que creo que es muy bonita. Y el hecho de que se vea que no es algo, todo lo que yo cuelgo es real. O sea, claro que es verdad. Claro que, por ejemplo, si enfoco unos AirPods, es que tengo los AirPods. Claro que si hablo de la Polaroid, es que pienso que es genial, ¿no? A mí me hace... Pero si os fijáis, por ejemplo, hay muchas cosas como el clickbait, ¿no?, que se llama, y al final hace que, ojo, no lo critico porque cada uno tiene sus tácticas para hacer llegar a más público, ¿no? Pero, por ejemplo, me hace mucha gracia cuando veo, por ejemplo, reviews sinceras, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? ¿Que las otras no eran sinceras? O sea, todas mis reviews son sinceras. Si algo no está bien, no diré, esto es una mierda, porque no lo diré, pero a mí me ha pasado que empresas quizá me han enviado algún producto o algo y he dicho, bueno, pues esto quizás me esperaba más. Hay diferentes cosas de decir las cosas, ¿no? Y al final, creo que al final todo hay que ser sincero, ¿no? Y para variar, me he desviado del tema principal, y lo que quería decir es que vendemos algo que muchas veces no tenemos. Si os fijáis en Instagram, ¿quién cuelga post de estoy fatal, me han echado del trabajo, yo que sé, me ha dejado, yo que sé, lo he dejado con mi pareja y estoy hecho un desastre, tengo un problema con no sé qué por mi economía? Pues nadie lo dice al final, ¿no? Nadie pone en Instagram, me ha pasado esto, ¿no? Al final colgamos fotos de cosas bonitas, de momentos que parece que sean todos ilícitos, y no es así. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, a mí en mi día, pues en mi día, quiero decir, cuando yo al principio, por ejemplo, pues lo típico, empiezas a seguir personas, ¿no? Pues influencers, ¿no? Que de esto también hablaremos en un post más adelante, ¿no? El tema de los influencers, ¿no? Que todos podemos conocer, gente con millones de seguidores, miles de seguidores, que al final parece que tengan una vida absolutamente perfecta, y tú dices... ¿Y yo? ¿Qué mierda de vida es esta? O sea, quizá te cuelgan unas fotos de que le han enviado un viaje, una marca, no sé qué, y está en un sitio paradisíaco, una playa súper guay, haciéndose las fotos, pero quizá esa persona en ese momento es la persona más triste del mundo, pero en ese momento está posando, que al final a mí me ha llegado a pasar, ¿no? A mí me ha llegado a pasar de tener malos días, de estar muy mal, de tener situaciones en mi vida muy duras, y
de ponerme delante de la cámara. De hecho hay un vídeo que aún recuerdo que se me veía con la cara un poco hinchada de haber estado todo el día llorando, ¿no? Por un tema personal, y recuerdo que me puse a grabar porque tenía que grabar, ¿no? Al final es como cuando tienes que ir a trabajar, pues pones tu mejor cara y vas a trabajar. Pues entonces yo siempre intento dar esa imagen de un poco la realidad, ¿no? Ostras, que no todo es tan fácil en la vida, que no... que, por ejemplo, tengo unos AirPods 3 y me encantaría tener los Pro 2, y me encantaría tener los Air Max, los AirPods Max. Pues claro, que me encantaría llevar unos auriculares de 600 euros, pues por supuesto que me encantaría, pero la realidad es que pues no se puede, no me puedo gastar 600 euros, que es un alquiler entero de mi casa. Y cuando traigo cosas al canal, por ejemplo, muchas veces yo las traigo, las comento y luego quizás las vendo de segunda mano, o en el caso de que se pueda devolver, pues se hace una devolución, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Pero al final no todo es irreal, ahí no todo es así. Hay personas, a mí me han llegado a preguntar, ¿no? Que por eso decía el tema de los directos. A mí me han llegado a preguntar si, por ejemplo, a mí me dejan los productos Apple, ¿no? El otro día, por ejemplo, vi a un comentario en un creador de contenido que tiene más de 500.000 de seguidores y hablaba de que, bueno, le habían preguntado si sacaría el iPhone 15, ¿no? Ese creador de contenido, bueno, ese geek de gafas, ¿no? Que como todos sabéis, en su día me hizo una pequeña entrevista, por así decirlo, ¿no? Una pequeña charlita en su canal que por supuesto podéis ver. Y la verdad que dijo, bueno, pues depende del precio que tenga, lo voy a poder traer al canal, porque claro, al final es mucho dinero lo que nos cuesta el iPhone. Y había un comentario de alguien que decía, ¿no os ceden los productos de las marcas? No porque seas una figura pública, no porque tengas, ya ves tú, más de 500.000 de seguidores, quiere decir que esa marca coja y te ceda algo, o como esa marca, otras, ¿no? Al final hay mucha irrealidad de todo ello, ¿no? Y quizás haya alguien, volviendo al tema de que todo esto está dentro del hate, ¿no? El tema del hate, ves a una persona que lo tiene todo, al autobús, ves a una persona que dices, guau, yo quiero esa vida, yo quiero que las marcas me regalen cosas, yo quiero simplemente pues decir, mira, me ha llegado esto y tengo este iPhone, mira cómo mola y no sé qué. Pues no, quizá no es así, quizás su realidad de persona no es así, quizás es que no es así. Con lo cual, ahí genera la envidia de que esa persona diga, quizás es una persona frustrada, ¿no? Que viniendo aquí, también la psicóloga esta que os comento decía, los expertos destacan la inseguridad y el narcisismo como característica comunes en los odiadores de las redes, ¿no? Los haters son gente que quieren llamar la atención, buscan sus minutos de gloria. Y eso es así, busca como su minuto de gloria porque hay una envidia detrás total y una inseguridad. Quizás una persona que no sale de su casa, quizás una persona que no tiene ninguna amistad, que le gustaría aspirar a esto, le gustaría no sé qué, y ve que alguien que dice, ostras, por ejemplo, yo qué sé, el que yo conocía, por decir algo, ¿no? Que era un mindundi en mi pueblo, pues míralo ahora y gana millones y no sé qué, y vive en Andorra y tal, simplemente por ponerse a jugar a juegos, que, repito, no es simplemente ponerse a jugar a juegos. Incluso detrás de este podcast que estoy ahora hablando hay muchísimo trabajo. De hecho, yo fui las primeras que pensaba un podcast, pues le das al play, luego lo subes, lo grabas y ya está. Pero no, detrás hay una investigación, y ya no es una investigación, aparte de hablarlo y todo, después hay que subirlo a varias plataformas y bueno, hacer varias cosas, ¿no? Y no es un trabajo... No es lo haces y subes y ya está, no, hay trabajo detrás. Con lo cual, no quiero decir que todas las personas, obviamente, que no tengan amistades sean así, ¿no? Por supuesto, yo, por ejemplo, cuando tenía, creo que eran 16 años, ¿no? En el instituto me quedé sin amistades, ¿no? Por un poco de bullying, ¿no? Digamos, tampoco, digo un poco porque tampoco realmente de esto, ¿no? Yo en el patio, por ejemplo, estaba sola y para mí...
En ese momento, estar en el patio sola con 16 años era lo peor que me podía pasar en el mundo, que ahora mismo me daría igual, ya ves tú, me sentaría ahí sola y estaría aún más contenta. Pero en ese momento, cuando tú lo estás viviendo en el instituto, es duro. Es duro. Y si alguien me está escuchando que está en el instituto y le pasan cosas así, que sepa que de verdad, al final da igual lo que piensen los demás. Es que da igual. Al final, no te preocupes por eso, de verdad. Que la gente piense lo que quiera. Y eso es al final lo que tienes que hacer, intentar entenderte a ti mismo, porque a los hates no estamos. Nadie nos dice, vale, te creas un canal de YouTube. Pues que sepas que te van a criticar, que vas a tener comentarios muy feos, que te van a enviar privados muy feos, que vas a tener que aguantar, por ejemplo, en mi caso, que soy chica, comentarios desagradables. Para mí son desagradables. Por ejemplo, a mí que me digan solo vi tu vídeo por tu cara bonita o cosas así, me parece que estás diciéndole a mi trabajo que estás diciendo que te importa una mierda mi trabajo. Y creo que no es así, y no tiene que ser así, ¿no? Estás desvalorizando el trabajo que yo estoy haciendo, quizá en un vídeo que me ha costado hacerlo más de 2 días, y me estás diciendo que, bueno, pues quizá tal, porque eso, ¿no? Porque quizá pues esa persona te ve con que eres guapísima o no sé qué. Pues me parece muy feo. Pues a mí eso yo lo encuentro un hate, la verdad. Yo lo encuentro una persona que está fuera del lugar. Sinceramente está fuera de lugar el hecho de que me diga eso, porque desvaloriza totalmente el trabajo. Y bueno, no quiero pensar otras chicas que son creadoras de contenido que no tienen nada que ver con su... Al final yo hablo de tecnología, siempre lo digo, no tiene nada que ver. A mí me han llegado a decir que qué pena porque llevo un anillo de casada en un comentario, ¿no? Porque llevo este anillo, pues si lo estáis viendo, porque este podcast lo subiré en pantalla, llevo este anillo, que qué pena porque es un anillo de casada. Bueno, pero y ese comentario está ahí puesto y yo le contesté y digo, ¿qué tiene que ver esto con la tecnología? Yo hablo de tecnología, no hablo de si estoy casada, sino no hablo de mi vida personal. Os cuento cosas de mi vida personal porque al final es normal, ¿no? Vosotros pues sabéis un poquito, ¿no? Al final cuando normalmente ves los vídeos de una persona acabas sabiendo mucho de la persona, aunque esa persona no quiera contarte nada de tu vida personal, ¿no? Pero yo sigo a muchos creadores de contenido que sé muchas cosas de dónde viven, con quién se mueven, quién son sus amigos, porque al final lo vas viendo, ¿no? Porque es normal, ¿no? Cuando creas contenido y cosas así, ¿no? Entonces, la psicóloga decía que sobre el primer grupo destaca que son personas con carencias sociales, lo que provoca que en base al anonimato, muy importante esto del anonimato, se sientan seguros y puedan adoptar una personalidad que no es real. Exacto, esto es lo que pasa. ¿Qué pasa? Yo por ejemplo, que me llamo Mayalen, mi nickname, por decirlo de alguna forma, en vez de que ponga Mayalen cuando escribo un comentario a alguien, pues por ejemplo que ponga, no sé, carpeta naranja, por ejemplo. Ese es mi nickname, carpeta naranja. Y yo desde carpeta naranja le puedo decir a alguien, este vídeo es una mierda, este vídeo está fatal, para hacer esto mejor no haber hecho nada. Comentarios, por ejemplo, que he podido recibir, ¿no? Desde que empecé el canal. Para, yo qué sé, muchos tipos de comentarios así, ¿no? No se dice así, se dice de la otra forma. Hace poco, de hecho, tuve un hate, ¿no? Que me dijo, no sé, se dice tal, cateta, y me volvió a repetir cómo se decía una palabra, ¿no? Bueno, pues si tú crees que soy cateta, directamente no hace falta que pongas un comentario. Es que directamente quitas, te vas y te vas a ver a otros creadores de contenido que creas que, bueno, pues que se adaptan a tu nivel de inteligencia o que hablen perfectamente las palabras perfectas. Yo siempre lo digo, yo no hablo bien. Yo aparte me lío, me invento palabras con el catalán y el castellano, bueno, y eso, y entre que hago el tonto muchas veces y digo palabras que me invento, pues entonces pues apaga y vámonos, ¿no?
Pues si no te gusta mi estilo, te vas. Y eso es lo que hago yo. Yo no sigo a los mejores, a los mismos creadores de contenido que seguía hace un año, que seguía hace 2 años, que seguía hace 5 años o que seguía hace 8 años. No sigo a los mismos y las personas vamos cambiando. Porque nosotros mismos vamos avanzando, como eso decía antes, el tema de seguir influencers, por ejemplo, por las redes que nos venden algo que es irreal, pues a mí en su día me pasó, yo seguía pues bastantes influencers de estos hasta que me di cuenta que pensé, a ver, te están vendiendo una imagen que es irreal, que cuelgan las fotos, que no sé qué, no sé cuántos, y al final te afecta porque tú piensas, y yo con esta mierda de vida, o este trabajo, o esto no sé qué, o mi ropa, o yo qué sé, lo que sean tus aspiraciones en la vida, ¿no? Pues al final te afecta. Con lo cual, fuera, fuera, fuera. Las redes sociales, yo como siempre digo, la tecnología, y esa es siempre el objetivo de mi canal, y es la tecnología, intento que todo lo que aporto en el canal sea para utilizar bien la tecnología, no sea para utilizar mal la tecnología. Soy muy de la opinión de que utilizando bien la tecnología es genial, pero si no la sabes utilizar bien, mal, estás perdido por muchas cosas. Con lo cual, otra de las cosas que me he dado cuenta es que, por ejemplo, los comentarios que se hacen a una chica creadora de contenido, en este caso hablo de YouTube, ¿no?, que es mi principal plataforma, lo mismo que se dice a las chicas, no se dice a los chicos. Por ejemplo, veo mucho más en común insultar a un chico. ¡Hala! Porque sí, porque te ha dado por ahí y has decidido insultarle porque quizá se ha equivocado en algo o quizá te cae mal y ya está. A mí hay creadores que me caen mal y no los conozco en persona. Ojo, que a veces cambian las cosas, también os digo, también puede pasar que alguien te caiga muy bien y luego muy mal, o al revés, que tengas como una de esto de esa persona y luego digas, ostras, se me ha caído, el santo al cielo, o sea, lo que yo pensaba que era esa persona, fuera. Y a mí, obviamente, como a todos, nos ha pasado de empezar a seguir personas, luego hemos visto que esa persona quizá no encajaba como somos nosotros, con nuestra forma de ser, ¿no? Porque yo al final creo que a las personas que seguimos son personas que podríamos decir que creemos que podrían ser nuestros amigos. Yo es lo que creo, que podría decir, con esta persona yo creo que me iría a un bar, me tomaría un café, una Coca-Cola, lo que fuera, y diría, ostras, me lo pasaría genial, ¿no? Y al final creo que es con quien más empatizas, ¿no? O que crees que esa persona empatiza más con tu forma de ser y contigo. Y creo que al final es las personas que seguimos, ¿no? Y he visto yo de comentarios realmente feos a chicos, ¿no? Y creo que el hate que se hace al chico y el que se hace a la chica es muy diferente, pero sigue siendo hate, al final no cambia, ¿no? Que a mí me digan, te sigo porque, yo qué sé, eres guapa o lo que sea, pues para mí es el mismo hate que a un chico lo insulten, ¿no? Es como que está mejor visto insultar a un chico que a una chica, ¿no? Pero me parece todo obviamente muy feo, ¿no? Muy feo que desvaloricen, por ejemplo, tu trabajo. Para mí es lo más feo que hay. De hecho, si os acordáis, hace cosa de un año, yo creo así, no sé si llegará al año, YouTube quitó el dislike. Yo sí que puedo ver los dislikes que tengo, pero vosotros no podéis ver los dislikes que tengo. Con lo cual, eso lo quitó para no fomentar más odio, ¿no? Porque quizá veías, por ejemplo, una canción de alguien, no tiene por qué ser ya un creador de contenido, una canción de alguien y decías, pues me cae fatal, veo que tiene, por decir algo, 1000 likes y 1500 dislikes. Pues otro dislike. Venga, a fomentar el odio. No, pues eso YouTube lo retiró y me parece muy bien. Incluso yo puedo decidir, por ejemplo, desde el apartado de YouTube, si quiero que vosotros veáis los likes, por ejemplo. En ese caso también yo creo que es como para fomentar el hecho de decir, ay, mira qué pocos likes tiene esa persona. Yo creo que vendría a ser un poco por eso. En mi caso, bueno, lo tengo abierto porque la verdad me da igual. Y para los que dais a dislikes, que sepáis que no afecta
afecta absolutamente nada al canal. Con lo cual, eso me parece bien porque hay personas que quizás yo, por ejemplo, me hago un vídeo de, no sé, súper currado, súper trabajado. Ay, aquí me hago casi. Perdonad. Quizá enseño un nuevo producto de Apple. Al final, ¿no? Solo, ya sabéis que mi canal está centrado, el centro de todo es Apple, ¿no? Con lo cual, a mucha persona que ve el vídeo dice, ese ordenador es súper feo, fuera, dislike, no me gusta, odio Apple, lo odio todo, fuera. Pero claro, el dislike al final, ¿qué se supone? Que yo me lo tengo que tomar con que no te gusta mi forma de trabajar, mi forma de crear un vídeo, de editar, de hacer, de preparar el guión, de las cosas que hablo, de las cosas que te cuento, o que no te gusta el producto, ¿no? Con lo cual, yo creo que al final hay que pensar cuándo dar like y cuándo no. Yo el like, suelo dar muchos likes, la verdad, y más desde que tengo un canal de YouTube, porque valoras el trabajo que hay detrás, y cuando hay un buen trabajo, like. Y cuando me gusta mucho, un comentario, no cuesta nada. Me encanta como tu vídeo, muy buen vídeo, cosas así, y eso la verdad que como yo que lo vivo desde las dos posiciones, se agradece mucho. A mí cuando alguien me dice, me ha encantado este vídeo, tal, o las imágenes de tal, o yo qué sé, el color que le has puesto al vídeo, me acuerdo que alguna vez me han dicho el color que tiene ese vídeo, ese tono como ahí tal, pues se agradece porque al final te das cuenta que alguien lo está valorando, ¿no? Ya que es un contenido gratis, que todos podemos acceder a YouTube y es totalmente gratis, que hay anuncios, sí, ¿y qué? Pero es que gracias a eso, los que creamos contenido, podemos de alguna forma seguir creando contenido por esos anuncios, ¿no? Con lo cual es importante. Yo me veo todos los anuncios, pues ¿qué vas a hacer? ¿Te da la opción de pasar? Pues los pasas, o no, y dices, mira, esta persona pues me apetece ver todo el anuncio y me da igual porque lo quiero apoyar, pues también está muy bien. También yo creo que depende mucho del nicho al que hables, si es un nicho, o sea, un tema, tu canal, un tema que es muy que crea mucha controversia, creo que también depende mucho del hate. Y luego también creo que depende mucho de la educación que se ha dado a cada persona, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí desde pequeña se me ha enseñado, ¿no? Mi madre, que la quiero infinitamente, a mí se me ha enseñado que no tire nada al suelo. Por ejemplo, mi madre fuma desde siempre, ¿no? Yo soy la sana de la familia. Y, por ejemplo, pues lo típico, ¿no? Ahora se hacen los paquetes de tabaco diferentes, ¿no? Desde que se puso de moda hacerlo así enrollado. Pero, por ejemplo, el típico plastiquito de... ¿Sabéis la de personas que he llegado a ver coger ese plastiquito y tirarlo al suelo y quitabas la parte de arriba y lo tiraba al suelo? Mi madre en la vida. Y a mí mi madre me ha enseñado que las cosas no se tiran al suelo, que se guardan en un bolsillito y luego cuando llegas a casa lo tiras al suelo. ¿Que te molesta en ese momento? Puede ser, pero te aguantas. Yo me he ido a correr, me he ido a hacer kilómetros con la bici, me he tomado mi barrita y me la he guardado en el maillot, donde la llevaba antes, o lo he llegado a llevar en la mano, o muchas veces en el bolsillo, pero si he hecho falta lo he llevado en la mano y lo he tirado cuando he visto una papelera y ya está. O he llegado a mi casa y luego lo he tirado. No pasa nada, pues como esto creo que es igual, es la educación. Y yo he llegado a, por ejemplo, antes de entrar a un trabajo, recuerdo perfectamente un día que eran las 6:30 de la mañana, estamos esperando para entrar a trabajar y uno de mis compañeros pues venía con un café de estos bebidos, ¿no? Y simplemente antes de entrar a trabajar lo dejó encima de un coche, se quedó tan a gusto y entró. Y yo le dije... Y mira que era un hombre que me daba bastante respeto, porque era así como muy serio. Y yo me acuerdo que le dije, oye, ¿esto te parece normal? Digo, ¿esto es la educación que le vas a dar a tus hijos? ¿Dejar ahí eso? O sea, ¿por qué? Va a venir el del coche, va a decir, ¿esto quién me lo ha dejado aquí? Lo va a tirar al suelo, por supuesto. Pues, ¿cómo eso? La educación que hay detrás del hate. ¿Que ves un vídeo que no te gusta? Pasas, ya está. ¿Que hay un creador de contenido que no te gusta? Pues no lo sigas, que no te gusta ese vídeo, pues déjalo ahí a medias y te vas a ver otro que te guste, que para eso tienes millones y millones y millones y millones de vídeos que hablan del mismo tema, que al final es lo que me dijo un día un amigo, me dijo, a ver,
Dice, yo, al final, por ejemplo, sale el iPhone 15 en septiembre. Cuando salga, finales de septiembre, octubre, ¿qué va a pasar? Que vas a tener 10 millones de vídeos hablando del iPhone 15. Pues al final te quedas con los 3, 4, 5 creadores de contenido que más te gustan, porque más o menos las reviews van a ser un poquito más de lo mismo. Con lo cual al final te quedas con la persona que te gusta más, con la que te estás más a gusto, ¿no? En ese tiempo. ¿Qué no te gusta? Pues te vas a otro creador de contenido, pero si en el mar hay muchos peces, como dicen, pues eso es a lo que me refiero. No hace falta crear ese odio, no hace falta tener ese odio. Y me cuesta entender las personas que tienen ese odio, ese coraje, ese de escribir un mensaje y escribir mensajes a veces muy, 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 muy feos. A mí, por ejemplo, cuando una vez hice una encuesta, ¿no? Porque por Instagram me suelo hacer bastantes encuestas para saber, por ejemplo, lo que más os gusta, lo que no. Por ejemplo, ahora, el día de los directos, qué horas iba mejor, etcétera, etcétera. Pues lo suelo hacer por Instagram porque al final es la segunda plataforma con las que directamente hablo más con vosotros, ¿no? Porque es fácil empezar un vídeo, hablar en una historia y subirlo. Ya está, es muy fácil. Con lo cual, por ejemplo, en su día puse preguntas anónimas porque creía que, por si acaso, no me acuerdo cuál era la pregunta, ¿no? Por si acaso, pues esa pregunta, esa persona no quería que supiera quién, por respeto, ¿no? A la intimidad. Yo creo que era por respeto a la intimidad de la persona, ¿no? Digo, bueno, pues lo pongo en plan privado, con una app que hay que lo pone privado. Aparte de que de todo lo que pregunté, pocos me contestaron a eso, la verdad, a mi pregunta inicial. Muchos eran cosas personales, sobre todo tema amoroso, o sea, es algo que el cotilleo al humano le puede. Y otro día hice venga, pregúntame lo que quieras, ¿no? Pues en plan, pues tenía un ratito. Y pues bueno, siempre me gusta pues estar ahí, ¿no? Al final para las personas que me apoyáis en mi canal, en este proyecto, que para mí es muy importante, como todos sabéis. Y uno de los comentarios que recibí, creo que ha sido el comentario más feo que he recibido nunca. El más feo. Metiéndose con con un aspecto de mí de una forma tan asquerosamente dicha, que de verdad, la verdad, dejé de hacer eso en privado por eso. Y dije, fuera. ¿Qué tenía que haber? Me la bufado y decir, me da igual, como siempre me ha hecho. Porque la verdad, a día de hoy me da igual. Pero me pareció tan feo, tan feo. Y luego recuerdo también otro comentario, que ese sí que fue más o menos creo que fue de público o algo así. También que decía, anda, vete al súper que se te da mejor, no sé qué, algo así. Y pensé, ostras, tú me estás diciendo esto detrás de un nick, creo que esto fue en YouTube. Y pensé, pero eres alguien que me sigue. Eso es lo peor de todo. Digo, eres alguien que me sigue normalmente porque yo a veces lo he dicho, ¿no? Pues claro, yo he trabajado en todo tipo de tiendas. Al final, siempre cara al cliente, he trabajado en muchos sitios. Y claro, he trabajado en supermercados. Cuando falta de aquí, trabajas donde haga falta. Aparte, ni que un supermercado fuera malo. Cada uno trabaja donde puede, quiere e intenta, ¿no? Esta vida es así. Total, digo, pero yo hace mucho que yo no digo nada de trabajar aquí o allí. Digo, es alguien que me sigue normalmente, que eso fue lo peor, que pensé, o sea, tú me odias, pero me sigues. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Qué sentido tiene que me odies porque me has hecho esta pregunta y se ve ahí un odio y una rabia, pero que encima me sigues porque sabes que yo alguna vez he nombrado esto o he dicho esto? ¿Qué lo he podido haber nombrado en total 8 ocasiones, contando directos, quizá algún podcast y contando algún vídeo de YouTube? Pues está claro que ves bastante mi contenido, ¿no? Para saberlo. Entonces fue como, me dio mucho a pensar y decir, ostras, es que eres una persona que me ve a diario o casi a diario y encima me odias. O sea, hay que tener mucho tiempo libre, la verdad. Y sí que es cierto que al principio los comentarios me los tomaba mal.
porque nadie te enseña a que alguien, que tú te has currado un trabajo y nadie te enseña a que alguien coja y te diga, pues dedícate a otra cosa, por decir algo, que son cosas que me están ocurriendo. Textos así largos de decir, bueno, es que para esto no sé qué, no he resuelto nada. Por ejemplo, en el vídeo del cómo pasar música a la iPod clásica hay personas que no le funciona y hay otras que en cambio, gracias Mayalen, llevaba tiempo sin poder poner música porque como todos sabemos iTunes ya no está en nuestros Macs, no sé qué, de verdad muchas gracias. Y en cambio me han llegado comentarios tan feos en ese vídeo, tan feos, que de verdad, sinceramente, yo veo un vídeo, no me sirve, pienso, bueno, me has hecho perder un poco el tiempo, o pienso, bueno, pues no pasa nada, no me ha servido, por algo será, fuera. Veo otro, al otro me ha servido, perfecto, tienes ahí mi like, y ya está, es que es así, es que ¿por qué tanto odio en el mundo? No lo entiendo. Pero se está creando algo que cada vez es más feo y incluso hay veces que las personas llegan a acosar, ¿no? Se ha visto de personas que han tenido que poner denuncias por acoso porque al final, bueno, el hate era bastante importante, ¿no? Yo cuando veo a alguien que veo que va por malas ideas o que, por ejemplo, estoy hablando, tengo el directo encendido y yo sabéis que soy una persona súper cariñosa. ¿Qué pasa? Que, hey, ¿qué tal? Hombre, ¿cuánto tiempo? Me alegro de verte, mando un abrazote, un beso, no sé qué, vamos, lo que haga falta. Soy como las abuelas de Puebla. Ay, caña, mi niño, ay. Pues al final, comentarios fuera de lugar, como, uy, aquí hay una conexión. Es que está fuera de lugar ese comentario, pero tan fuera de lugar. O sea, que si fuera otra chica también dirías lo mismo, no, ¿verdad? Si fuera entre un chico y un chico dirías lo mismo, no, ¿verdad? O sea, fuera, o sea, fuera de lugar. Hay comentarios que están totalmente fuera de lugar. ¿Qué hago? Baneo. Fuera. Esa persona ya no puede escribir más, puede seguir viendo mis vídeos, pero no puede escribir más ni en directos ni en nada. Pues fuera, baneado. Es así de sencillo. Y al principio, pues, te afecta cuando empiezas un canal de YouTube. Al final, pensar que estamos expuestos y sí, es verdad, está ese riesgo de que estamos expuestos, pero yo no tengo por qué estar expuesta a una persona que es como si yo fuera por la calle. Tú imaginaros la situación, sería exactamente lo mismo, pero en la vida real. Yo voy por la calle andando y alguien de golpe me dice, esa camiseta te queda horrible, por ejemplo, y se mete con mi físico, por decir algo, te queda súper gorda y qué vergüenza, ¿dónde vas con esa camiseta? Por ejemplo, pues eso a que pensaríamos que en la vida real no podría pasar. Pues eso es lo que pasa en internet, que alguien directamente, ni hola, ni nada, pues muy bien, venga, fuera, ya está, no quiero gente así que me siga. Los que no les gusta lo que sea de mí, no hace falta que me sigáis, no hace falta que comentéis, no hace falta que veáis mis vídeos, ya está, o sea, buen rollo, buena gente. Y cuando de hecho escribes por primera vez en mi canal, ya te lo pone, primero educación, tal. Otra cosa que me molesta mucho es que se crean que eres Google directamente. Por decir algo, los auriculares, no sé qué, yo qué sé, son mejor para... No, esto no, porque esto sería algo guay, ¿no? A mí, por ejemplo, me han llegado a decir, son mejor esto y el por qué. Dime qué tal y tal. ¿Cómo que dime? A ver, relax, que estás exigiendo. Tranquilo. Hola, ¿qué tal? Oye, Mayalen, buen vídeo. Una pregunta, No pasa nada. Yo la contesto. No tengo problema. Cada día me pongo, lo primero que hago es contestar comentarios. Pero tampoco hace falta. Venga ahí, venga, como si fuera Google, directamente. Yo qué sé, han encontrado una nueva vacuna, pues lo mismo. Google, no soy Google. No soy Google, no soy Google. Ya está. Es que me pasa esto en el iPhone, no sé qué. Bueno, puedo intentar resolvértelo, pero hay veces que me falta mucha información. Mucha información. No soy Google. De hecho, Apple tiene un teléfono perfectamente gratuito al que yo he llamado muchas veces. Mira, me pasa esto. Para eso están. Y como Apple, todas las marcas les puedes enviar un mensaje. Con lo cual, nadie te enseña a lidiar con los hates. Al principio puede ser duro, depende también cómo sea
tu carácter. Todos sabemos lo que pasó, por ejemplo, con el Chocas, pues el streamer, ¿no? Que en Twitch, ¿no? Que hace vídeos. Todos sabemos lo que pasó con él, que al final llegó un punto que petó. También lo entiendo, la verdad no lo justifico lo que hizo, pero lo entiendo. Y se hizo una cuenta secundaria, él acababa de hacer directos y se ponía con una cuenta secundaria de Twitter a insultar a todos los que él insultaban. Pero es que al final dices, es que no me extraña. O sea, el hate que tiene que recibir algunas personas, como por ejemplo este chico, el hate que tiene que recibir es que, bueno, debe ser horrible. Y al final lo que tienes que hacer es pasar de todo, pero sí que es verdad que hay comentarios que te pueden afectar, por ejemplo, en un día, que te digan una cosa y digas, hombre, yo qué sé. Por ejemplo, es que el enfoque había un rato que tal. Bueno, es que quizás he sacado tiempo de donde he podido, o es que quizás, yo qué sé, me ha costado 1000 ayudas hacer este vídeo, porque quizá, por ejemplo, tengo una depresión de caballo y estoy intentando tirar para adelante. Quizás se me ha muerto, yo qué sé, un familiar, o tengo un familiar en el hospital, y así todo yo estoy aquí creando vídeo y estoy haciendo todo esto. O quizás he roto con mi pareja y tal, o quizás yo qué sé, me quieren echar de mi piso porque me lo quieren subir 200 euros más y no sé cómo voy a pagarlo, o quizás me he quedado sin trabajo, etcétera, 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 etcétera. O quizás tengo la nevera vacía y ni siquiera tengo para qué comer y tengo que pedir comida a los servicios sociales. Y tú me estás exigiendo que encima, que tal. Es que hay que pensar que todas las personas tienen algo detrás. Y todas las personas tienen problemas. Todas las personas. Pues, bueno, pues lo siento, intentaré hacerlo mejor la próxima vez. Pero tampoco puedes ir a cuchillo. Que puedes decir, oye, Mayalen, me he fijado que tal, te recomiendo que tal, o que pongas esto, o que tal en la cámara, o que el micro, o que tal. Ah, pues gracias, agradece. Pues agradece, la verdad. Las cosas bien dichas, todas entran. Pero si vienes con mala educación... Para empezar, a mí los comentarios que no me dicen ni hola, ya normalmente no, ni los contesto. Y lo he visto, el comentario. ¿Se puede hacer esto? Bueno, hola. O gran vídeo, o luego al final, muchas gracias, Mayalen. Pues perfecto, ya se ve que es una persona educada, pero ¿se puede hacer tal? A ver, no soy Google, entonces eso también es mucho hate y la verdad que lidiar con eso, pues tienes que acostumbrarte. A día de hoy, muy pocos comentarios me pueden afectar, la verdad. Muy poquitos, muy poquitos, porque baneo a esa persona y fuera, y me olvido. ¿Tú te has quedado a gusto? Bueno, pues mira, nunca más vas a poder hablar en mi canal. Eso que has perdido, o quizá que has ganado, ¿no? Porque al final yo gano por no tener una persona como tú cerca en mi canal, y tú ganas porque al final has conseguido lo que querías. Te has quedado a gusto y ya está, y todos ganamos. En fin, vaya rollazos he metido, mi gente, de verdad, me vais a odiar mucho, no sé cuánto tiempo llevo, pero bueno, esto puede ser una locura. Dicho esto, gracias por escucharme, por verme, si lo estáis viendo desde YouTube, porque este vídeo va a salir en YouTube, por si os gusta, preferís verlo, o queréis reaccionar a ello y comentar alguna cosa al respecto. Y como sabéis, vuestras opiniones para mí son importantes después de todo lo que he dicho, pero las educadas, las que van con buena fe, con buen corazón, que van desde aquí, siempre son súper agradecidas. Con lo cual, si queréis comentar algo al respecto, aunque la hayáis escuchado por la plataforma, Apple Podcast, Spotify o lo que sea, y igualmente queréis comentar algo en el vídeo, pues que sepáis que podéis entrar al vídeo y ponéis vuestro comentario, e incluso, depende del comentario, pues quizá en el próximo podcast pues lo leo y respondo a ese comentario de esa forma, ¿no? O incluso os respondo en el momento, ¿no? Porque al final ya sabéis que siempre intento responder a todos los que son educados. Ay, dicho esto, mi gente, muchas gracias por estar ahí un día más, por escucharme, por aguantar mi voz. Y nada más, nos vemos, ya sabéis, por los vídeos, directos, podcasts y poquita cosa más. Nos vemos. Un saludo y un abrazo. Chao, chao.